Amén. Muy buenas tardes, noches, hermanos y amigos. Una vez más, desde estas tierras chimbotanas, desde esta ciudad y puerto Chimbote, norte de nuestro país, Perú. Un saludo cordial para todos aquellos que nos están viendo en este momento, ya conectados al Facebook Live. Un saludo general para todos aquellos que han propuesto en su corazón, hermanos de la iglesia, amigos, simpatizantes, sabiendo que ahora el Evangelio está llegando a diferentes lugares. Hoy domingo, ¿no?, se conmemora la resurrección de Cristo. Ya desde el día jueves y viernes hemos estado llevando temas con relación a la pasión, al arresto, a la crucifixión. Y hoy no podíamos evadir, terminando ya estos días de Semana Santa, sobre el tema de la resurrección. Ya lo habíamos anunciado desde temprano por el Facebook, que el tema iba a ser la resurrección, y hacer unos hincapiés con respecto a ciertos términos, ¿no?, para entender el tema de la resurrección como un mensaje fundamental y único del Evangelio, para ver las razones de la resurrección de Cristo, para también ver el cuerpo glorificado de Cristo, el orden de los acontecimientos, ya que los evangelios registran este evento, y que este estudio, esta predicación de hoy domingo va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Que la gracia del Señor sobre nuestras vidas siempre esté manejando, sabiendo que hoy más que nunca el fortalecimiento de la fe tiene que hacerse y se tiene que fusionar. Ya en unos momentos comenzamos la predicación de hoy domingo, y espero que el Señor nos dé luz, nos dé entendimiento, facilidad de poderles comunicar lo que realmente viene de parte del corazón de Dios, que Él pueda iluminarnos con su palabra y podamos ser bendecidos, exhortados, edificados y consolados. El propósito y el objetivo del mensaje. Creemos que Dios está con nosotros y que Él ha preparado todo esto. Yo entendía algo en estos días. Voy entendiendo que no estoy aislado, no estamos aislados. Si bien es cierto, hay una orden de aislamiento, pero el creyente ya no lo tiene que tomar así. Tomémoslo mejor desde la otra óptica, de la óptica militar, de la óptica de soldado, de milicia, como dice Pablo, que usa términos con relación a que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, este aislamiento en casa lo podemos tomar como un acuartelamiento, que es muy diferente. Un acuartelamiento es cuando el ejército determina que las tropas se reúnan y se ubiquen en un lugar estratégico y que esperen por previsión cualquier manifestación que pueda producirse a futuro. Entonces, cuando yo estoy acuartelado y no estoy aislado, me da la impresión de que estoy siendo formado, de que estoy siendo revestido, de que estoy siendo investido, de que estoy siendo edificado. Y eso va a contrarrestar y me va a formar para que cuando salgamos nuevamente a las calles, esas calles que ahora están solitarias, esas avenidas que ahora están solitarias, bueno, sean llenas de la palabra. Ahora recordando esto, ¿no?, que corporalmente estamos limitados, pero no estamos limitados para seguir predicando. Y que cuando Cristo usaba la barca de Pedro, cuando usó el monte de los olivos, cuando usó el pozo en Samaria, fueron lugares y situaciones que usó para predicar. Hoy en podemos usar las redes para seguir predicando. Estamos usando el Facebook para predicar el mensaje. Estamos usando el WhatsApp o el Instagram
para seguir comunicando. Estas redes sociales ahora se vuelven los instrumentos poderosos en las manos de un creyente. Así que no hay limitaciones para seguir hablando del Evangelio. Recuerda que nuestra responsabilidad a la misión de seguir predicando no se puede detener. Sabemos que cada uno, tanto como mi persona como usted, tiene amistades y tiene contactos, que son creyentes y a otros no son creyentes, que son familia, que son vecinos, que son amistades o que son compañeros de trabajo. Cada uno en su celular tiene distintas amistades. Pues en estos tiempos se aprovecha para que le hagas la predicación, quizás de una manera distante, virtual, pero con el mensaje directo, ¿no? De esa manera podemos decir entonces que no estamos aislados, estamos acuartelados. Y eso hace de que el soldado en Cristo, tú y yo como soldados en Cristo, tomemos aquella acción de amor en la guerra, ¿no? Entonces, hermanos, quiero pasar nuevamente ya a desglosar el tema y vamos a irnos al Evangelio de Marcos y luego los voy a llevar a la epístola a los Corintios, donde Pablo habla muy abiertamente con relación a la resurrección. ¿Por qué la resurrección es un tema, tiene que ser un tema y es un tema fundamental y único? Muy bien, quiero llevarles a Marcos capítulo 16, por favor, Marcos capítulo 16, donde habla sobre la resurrección de Cristo. De ahí quiero partir. Dice Marcos capítulo 16, el versículo del 5, vamos a tomarlo, hasta el versículo 7. Del 5 al 7. La palabra del Señor se lee de esta forma. Cuando llegaron en el sepulcro y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y el versículo 7 dice así: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pero id, decid a los discípulos y también a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como él dijo. La resurrección de Jesús. Ya habían pasado el día de reposo y las mujeres, como por ejemplo María Magdalena y otras más, van al sepulcro. La preocupación de ellas era quién le iba a abrir, quién les iba a mover la piedra que estaba en el que cuidaba, que cubría el sepulcro. Ellas no iban por ver la resurrección, ellas iban solamente llevando los elementos aromáticos, las hierbas aromáticas para ungir el cuerpo. Pero de pronto ellas se sorprenden. La pregunta de ellas era quién le iba a remover la piedra. Haciendo una recopilación quizás de hechos históricos y de evidencias antiguas, los sepulcros, y en el caso de Jesús, el sepulcro que el Señor tuvo, fue un donativo que hizo José de Arimatea y que le construyó específicamente para él. Era un sepulcro nuevo, dice así. Bueno, los sepulcros que estaban acuñados en las peñas, que estaban acuñados en los montes, eran, como decir, cajones cuadrados de 3x3. Y obviamente la entrada y una piedra o una roca tapaba aquello. Se calcula que estas piedras que tapaban, o esta roca que tapaba la entrada del sepulcro, estaban en aproximadamente 2 metros de altura y de diámetro. Eran piedras que pesaban toneladas y que por lo menos 15 personas tenían que moverlas. Muy bien. Jesús ha muerto. Cierran el sepulcro
Mateo dice que el sepulcro es sellado, lo dice el evangelista Mateo, y el sello romano, recuerde que Jesús fue sentenciado bajo el delito de lesa majestad, y todo ese proceso de culminación lo sentenciaba el Imperio Romano. Esa roca que cubría la entrada del sepulcro era atravesada de extremo a extremo por un cordón liso o una cuerda lisa, que en el medio de esa cuerda iba un sello hecho de arcilla que iba impregnado el rostro del emperador. Quien quebraba ese sello, quien rompía ese cordón que iba de extremo a extremo, era digno de muerte y de ejecución por crucifixión también, pero del lado invertido, o sea, boca abajo. Cuando las mujeres están con esa inquietud, cuando ellas llegan, ven la piedra movida, y cuando entran al sepulcro no encuentran el cuerpo del maestro, pero encuentran a un joven. Los evangelios dicen que eran 2 ángeles, y que le dicen que Jesús no está aquí, y le da la orden. Muy bien. Ahí comienzan a haber suspicacias con relación a los críticos, a los escépticos, a los que no creen en la resurrección de Jesús. Se formularon 3 teorías con respecto a que Jesús no resucitó. Estas teorías decían: una, de repente los discípulos robaron el cuerpo para que se haga evidencia de lo que él decía. Pero sabemos que era imposible porque estaba custodiado por una guardia romana. La otra teoría que se creó o se daba bajo los críticos era que quizás las mujeres se equivocaron de sepulcro. Otra teoría que fue descartada. La primera fue descartada porque había una guardia romana cuidando aquello. Eso hubiese sido que los discípulos se enfrenten con los romanos si hubiera visto un enfrentamiento, y eso hubiese sido notorio. Lo segundo, también una teoría falsa, que las mujeres se equivocaron de sepulcro, también dejó de tener peso, porque los 4 evangelios registran que ellas llegaron al lugar indicado. Y la tercera teoría, que también se formulaba, era de que Jesús no murió, sino que agonizó, y que estando dentro recuperó nuevamente la conciencia y salió por sí solo. Teorías que por mucho tiempo la gente que no considera o no cree en la resurrección eran formuladas. Los discípulos lo robaron, las mujeres se equivocaron de sepulcro, y que Jesús no murió, sino que quedó inconsciente. Muy aparte de ello, nosotros como creyentes y como hijos de Dios, como profesando la fe cristiana evangélica, nuestra fe basada en la Escritura y se convierte en una fe bíblica, creemos que la resurrección es un acontecimiento sobrenatural donde quien interviene es Dios. Creemos que la resurrección es eso, un acontecimiento sobrenatural donde el único que interviene es Dios con su poder de la resurrección, con el espíritu de la resurrección. Los griegos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Pero nosotros sí. La iglesia, la resurrección viene a ser el mensaje fundamental y único del evangelio. Ahora, yo quiero hacer el hincapié de la expresión que dice el ángel: ha resucitado, no está aquí. Ha resucitado, no está aquí. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección? Quizás cuando usted lee la Biblia, cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta de que hay muchas personas que han resucitado. Lázaro es una de ellas. Lázaro resucitó. La hija de Jairo es otra persona que resucitó. Y así sucesivamente, la Biblia me registra que hay un total de 9 resurrecciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de ellos con la resurrección de Cristo?
La diferencia parte de quizás la semántica de la palabra. Ellos fueron o tuvieron resucitaciones y Jesús tuvo una resurrección. ¿Me explico? Resucitaciones y Jesús resurrección. ¿Por qué resucitaciones y no resurrección? ¿Por qué los 9, tanto en el Antiguo como el Nuevo, tuvieron resucitaciones pero no tuvieron la resurrección? La resucitación se traduce como el volver el alma al cuerpo, es volverle a darle función a la vida corporal que fue detenida por la muerte, pero en su estado normal, en su estado normal. Por eso que Lázaro, cuando fue una de las personas que tuvo una resucitación, el alma volvió al cuerpo, su estado físico seguía igual, y Lázaro seguía teniendo la misma debilidad de su cuerpo, la misma función orgánica de su cuerpo, el mismo ciclo de su cuerpo. Porque es obvio que quizás Lázaro años más adelante haya perecido o haya muerto. Lo mismo le pasó a la hija de Jairo. Por eso ahí viene el término de resucitaciones. Es el alma volver al cuerpo, pero en su estado anterior, con sus mismas debilidades, con sus mismas flaquezas. ¿Y la resurrección? ¿Y la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es obvio, el alma es volver al cuerpo, es restaurar el cuerpo, pero bajo otro cuerpo, el cuerpo glorificado. Ya no con el estado de debilidad, sino con el estado de poder. Cuando Cristo resucitó, dice que Él resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Es un cuerpo que ya no está sujeto a la ley de la gravedad, a las leyes de la tierra, a la ley de la materia. Un cuerpo glorificado es aquel que puede ascender y descender, porque ya no está sujeto a leyes de gravedad. Un cuerpo glorificado es un cuerpo que ya no es perecedero. Lázaro ponía el ejemplo, Lázaro, su cuerpo, todavía estaba bajo su debilidad, bajo su círculo o proceso evolutivo orgánico. Un cuerpo glorificado ya no tiene el proceso evolutivo orgánico. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo glorificado ya no va a perecer, ya no se va a descomponer. Ahí está la gran diferencia entre el sentir de la resurrección, en que cuando Cristo resucitó, Él resucitó como un cuerpo glorificado, un cuerpo espíritu. No resucitó espíritu solo, porque recuerden, un espíritu no tiene cuerpo, pero tuvo que tener un cuerpo espíritu, pero no tenía la sustancia orgánica. Le explico. Dice que estaban reunidos los discípulos y de pronto Él atraviesa la puerta o las paredes y les saluda a todos. Atravesó con un cuerpo glorificado que no está regido a la ley de la materia. De pronto estaba Tomás ahí, o llegó Tomás, y Jesús le dice: Tomás, pon tu mano en los lugares donde fue afectado Cristo. Y Tomás toca la carne, se sienta y pide algo de comer más adelante, cuando está en el mar de Tiberias.
y le grita a ellos y a Pedro, a los que estaban ahí, le dice si tenían algo para comer. Y se sienta con ellos y comen un pescado y algunos panes. Tiene la capacidad de comer, pero no tiene la necesidad de comer. El cuerpo glorificado es el prototipo de lo que un día nuestros cuerpos serán, cuando estemos con Cristo por la eternidad. Por eso que la resurrección de Jesús, por eso que la resurrección de Cristo, es entenderla tan convincentemente, porque Pablo usó el mensaje de la resurrección como el mensaje primario para el nuevo creyente, para la iglesia. Quiero rescatar que Marcos dice esta frase, pero decirle a los discípulos y a Pedro, pero decirle a los discípulos y a Pedro. Este joven que era el ángel y le da el mensaje a María Magdalena, a las mujeres, le dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro también. Hace una alusión particular a Pedro. Díganle a los discípulos, pero también díganle a Pedro. Hace una alusión particular con Pedro. Es obvio que Jesús regresa de la resurrección, es resucitado por el poder del Espíritu, por el poder del Padre, y él lo que busca es nuevamente entablar su relación con los discípulos. Y aquí parto con mi primera premisa. Aquellos testigos, aquellas mujeres, tuvieron la misión o la responsabilidad de proclamar el mensaje. Tú y yo somos testigos no oculares, pero somos testigos vivenciales de la experiencia transformadora que hace Cristo en nosotros. Entonces, así como los testigos de la resurrección tenían la responsabilidad de proclamar el mensaje, tú y yo también tenemos la responsabilidad de hablar de la resurrección y de la obra completa de Cristo. Es nuestra responsabilidad proclamar el mensaje de la resurrección. ¿Por qué digo que el mensaje de la resurrección es un mensaje exclusivo o único y fundamental? Si nos ponemos a ver las religiones paralelas al cristianismo, ninguna de ellas sostiene el mensaje de la resurrección. Ni el Islam, ni el hinduismo, ni el budismo, ni ninguna religión sostiene un mensaje como el de la resurrección. Por eso el mensaje de la resurrección es únicamente del Evangelio. Por eso que el mensaje de la resurrección debe de ser fundamental. Si es un mensaje único o exclusivo, es un mensaje, debe ser fundamental, prioritario. Hoy en día, hermanos, amigos, cuando se predica el Evangelio, o cuando se trata, o cuando se intenta predicar el Evangelio, usamos un Evangelio muy diferente. Tratamos de ganar adeptos, tratamos de ganar gente, diciéndoles o ofreciéndoles el beneficio temporal, ofreciéndoles salidas temporales, diciéndole, ven a la iglesia para que Cristo te dé un trabajo nuevo, ven a la iglesia para que Cristo te dé un negocio nuevo, ven a la iglesia para que Cristo sane tus enfermedades físicas, ven a la iglesia para... Y comenzamos a ofertar un evangelio sin presentar los principios, sin presentar el fundamento del mensaje, sin presentar la obra de Cristo.
Entonces, diferimos y cambiamos el Evangelio y no lo presentamos como tendría que ser. Pablo, decía yo, Pablo es un hombre comprometido con la verdad y comprometido con Dios. Y es un hombre que en 1 Corintios, el capítulo 15, expresa y dice de la siguiente forma, 1 Corintios, capítulo 15, el versículo número 1 de 1 Corintios, capítulo 15, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que sea mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dos cosas quiero rescatar. Pablo dice que lo primero que les predicó, lo primero que les enseñó, lo primero que habló fue la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. Pablo no llegó con filosofías humanas a los corintios. Pablo no llegó con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo no llegó ofertando salud, bienestar, progreso, prosperidad económica. Pablo no llegó presentando eso. Pablo llegó presentando primeramente la obra de Cristo. Y cuando Pablo habla de la obra de Cristo, cuando te digo de la obra de Cristo, habla de su muerte y su resurrección, porque ambas van de la mano. Porque imagínense si Cristo no hubiese resucitado. Solamente hubiera muerto por nosotros, pero no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, si la resurrección no sería un hecho histórico, no sería un hecho atestiguado. Entonces Pablo dice en el versículo 14 de 1 Corintios, Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. La resurrección es parte de la obra salvadora. Entonces Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, un Salvador muerto sin haber resucitado no sería un Salvador verdadero. Esa es la diferencia con las demás posiciones religiosas, que la resurrección es un mensaje único del Evangelio. Es un mensaje, y no solamente único, sino que es un mensaje fundamental del Evangelio. ¿Crees tú que Cristo resucitó de los muertos? Romanos 10:9 dice que si confesares que con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, resurrección, lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. La resurrección va de la mano con la crucifixión. No podemos separarlo, no. 1 Corintios, el capítulo 15, Pablo desplaya el concepto de la resurrección. Y lo desplaya de tal forma que habla con respecto que la resurrección de Cristo es un hecho atestiguado. ¿Qué quiere decir un hecho atestiguado? Es un hecho histórico donde hubieron testigos
donde hubieron personas que corroboraron ese testimonio o ese evento o ese acto. Una vez más digo, la resurrección no es una invención del Evangelio, no es una invención de algo, sino que es un hecho histórico atestiguado. Y Pablo da orden y Pablo da y menciona personas y da un orden y dice primero se le apareció a tal y después a tal y a tal y a tal. En otras palabras, Pablo dice que hay una lista incontable de testigos, de personas que vieron la resurrección de Cristo. Entonces la resurrección se vuelve un hecho atestiguado. ¿Por qué es importante hablar de la resurrección? ¿Por qué es importante predicar de la resurrección? Porque es un mensaje único, porque es un acontecimiento único, que solamente el Evangelio lo tiene. Entonces la resurrección es una prueba que nuestro mensaje es único, es fundamental y es eficaz. Vuelvo a repetir, si Cristo no hubiera resucitado, Pablo dice, en vana sería nuestra predicación y en vana sería nuestra fe. La palabra vana se traduce como vacío. Tendríamos una predicación vacía, tendríamos una fe vacía. Pero como sabemos que Cristo resucitó, y resucitó no como un espíritu, sino que resucitó como un cuerpo glorificado. Glorificado. Entonces nuestra fe, la fe puesta en la palabra, nos da la certeza y la prueba de que el Evangelio es algo tan real, tan veraz y tan directo. Las razones por las cuales tú y yo tenemos que entender y estar conviccionados de que la resurrección fue un hecho sobrenatural donde intervino Dios por medio de su espíritu de resurrección, es porque se confirma, se demuestra y se prueba. Esas son las razones. Hermanos, tú y yo tenemos que entender claramente que Cristo resucitó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. Si volvemos a Marcos, el capítulo 16, ahí estaba la primera parte. Vayan y díganle a los discípulos, los testigos, Magdalena y las mujeres, ustedes son testigos de que Cristo no está aquí. Bueno, vayan y comuniquen. Quien es testigo de la resurrección de Cristo tiene la responsabilidad de proclamar de Cristo. Por eso decía al comenzar que es el mejor momento para seguir predicando, no cuerpo a cuerpo, distancia a distancia, pero con el mismo mensaje, con la misma efectividad, con la misma pasión, con la misma entrega, con el mismo compromiso. Es ahí donde la resurrección tiene esas razones sólidas para que nuestra fe se afiance. Decirle a Pedro, dice así, decir a los discípulos y decirle a Pedro. Hace una alusión personal a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Recuerde que Pedro le falló al Señor y lo negó 3 veces. Y todavía no había tenido Jesús un tiempo de poder conversar o restaurar la vida de Pedro. De repente Pedro se sentía cabizbajo, de repente Pedro se sentía bajo la vergüenza de haberle fallado al Maestro. Pero cuán importante es esto, que la resurrección de Cristo lo lleva a reconciliación y no a venganza. Cristo no resucitó para vengarse, sino que Cristo resucitó para reconciliarnos con el Padre, así como Él ahora va a buscar la forma de reconciliarse con Pedro. Y algo muy particular, el Señor le dice, decida a los discípulos y decirle a Pedro que yo voy para Galilea y ahí lo voy a esperar. Se iba para Galilea, se iba al norte de Palestina.
Me pregunté, ¿y por qué Jesús se va a Galilea? ¿Por qué no se queda en Jerusalén? Obvio que cuando se presenta y está en Galilea, después él retorna a Jerusalén porque su ascensión lo va a hacer en Jerusalén. Pero ¿por qué se fue para Galilea, como él había dicho, como él se los había prometido? Pienso que hay tres cosas por las cuales Cristo se fue a Galilea. Uno, Galilea fue el comienzo de su ministerio, según Marcos capítulo 1. Fue en Galilea donde Jesús llamó a los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando el Señor por medio de su resurrección? Renovar el compromiso, renovar el llamado, renovar el inicio. Recuerde que Juan menciona ese acontecimiento donde Jesús le dice a los compañeros, a los discípulos, que se iba a ir nuevamente a pescar. Y toda la noche no pescan nada, como la primera vez que pasó en Lucas 5, pero ahora ya Cristo ha resucitado. Y Cristo se para a la orilla del mar y les dice si tenían algo para comer. Y ellos le dicen que tampoco. Y vuelve a decirle al Señor y le vuelve a dar la orden. Y le dice, vuelven a tirar las redes. Y otra vuelta, los peces vuelven a llenar las redes. Y Pedro se da cuenta de que era el maestro y comienza a nadar hasta la orilla. Y cuando llega es el maestro. Y eso sucedió en Galilea. Ahora comienzo a entender por qué dice, voy a Galilea, ¿para qué? Ahí se comenzó, ahí fue el inicio, ahí fue el llamado, ahí fue... Entonces, ¿a qué fue? A renovar, a restaurar. Fue a restaurar. Con su resurrección se restauran todas las cosas. Con su muerte y su resurrección, con su obra, se restauran todas las cosas. Otro punto que sucede en Galilea es que según Mateo está la amplitud de la misión apostólica. Es cuando le dice, miren lo que dice Mateo, por favor. Busquemos Mateo el capítulo 28 de Mateo. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero los 11 se fueron a Galilea. 2 eventos están pasando en Galilea. La restauración de Pedro, la renovación del llamado, y ahora yo encuentro aquí la amplitud de la misión. Vayan por todo el mundo, id por todo el mundo y haced discípulos. Y otra razón, ¿por qué se fue a Galilea? ¿Por qué le dijo en Galilea los espero? Acá tiene algo de influencia el sistema religioso que estaba en Jerusalén. Recuerde que el Sanedrín y todos los sacerdotes y toda la cúpula religiosa estaba tan, pero tan atenta de lo que iba a pasar. Y era un momento incómodo completamente. El Señor los sacó de un sistema religioso, los sacó de una situación incómoda, para que no se sientan perturbados, para que no se sientan asustados. ¿Sabes que el Señor conoce todas las cosas? El Señor sabe absolutamente todo de nosotros. Y por eso se los llevó a Galilea. Por un tiempo y luego el Señor retornó con ellos. Pero ¿qué pasó en Galilea? Renovó, restauró, amplió y los guardó. 4 cosas suceden en Galilea después de su resurrección. Renovó el llamado que les hizo en el mar de Galilea a ellos, restauró el ministerio de Pedro, amplió la misión apostólica y los guardó de un sistema religioso. Lo que hizo el Señor al resucitar
con los apóstoles, ¿crees que no lo hará con nosotros? ¿Crees que el Señor no quiere renovar tu vida? ¿Crees que el Señor no quiere restaurar tu vida? ¿Crees que el Señor no quiere ampliar tu llamado? ¿Crees que el Señor no te va a guardar? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo va a hacer. Y lo va a hacer porque Él es fiel. Porque Él así lo dijo. Pero recuerda, es tu responsabilidad y mi responsabilidad proclamar el mensaje. Lo primero que tienes que hablarle a una persona es sobre la obra de Cristo. No sobre bienes en la tierra, no sobre riquezas en la tierra, no sobre logros en la tierra, porque ese es un evangelio sin peso. No sobre alcanzar o llenar su ego. No, es matar su ego, es doblegar su cerviz, es tener el carácter de humildad y sencillez, es dejarse formar por alguien que tiene poder para hacerlo. La resurrección es un hecho sobrenatural. Aquí no hubo mano de hombre, aquí no hubo ayuda de hombre, aquí hubo el poder del Espíritu de la resurrección. Yo decía las razones teológicas, porque razones históricas es lo que pasó en Galilea, pero las razones teológicas para confirmar, para demostrar y para probar. ¿Para confirmar qué? Para confirmar que Dios aceptó su sacrificio. Esa es la primera razón por el cual Jesús resucitó, o Dios lo resucitó, para confirmar que Dios aceptó su sacrificio. ¿Para demostrar qué? Para demostrar que Cristo venció a la muerte. Lo dice 1 Corintios, el capítulo 15. Te dije que Corintios, el capítulo 15, es el capítulo donde habla de amplitud con respecto a la resurrección. Y el capítulo 15 de Corintios, el versículo 55, Pablo dice así con una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, que se hizo aliado del pecado, Cristo lo venció. Por eso Pablo ahora, cuando escribe en sus epístolas, dice que los creyentes ya no morimos, sino que dormimos. La muerte solamente viene a ser un proceso entre la vida y la eternidad. Ya no viene a ser la culminación de todo, sino que ahora la muerte para el creyente viene a ser un dormir. Y un dormir viene a ser un lapsus o un proceso entre la vida terrenal y la eternidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? No pudieron detener la gloria de Cristo, el poder de la resurrección. Por eso que la resurrección de Cristo demuestra que Cristo venció a la muerte. Y quien tenía las llaves de la muerte era Satanás. Quien tenía el poder de la muerte era Satanás. Pero en la cruz del Calvario Cristo lo venció. Y Pablo lo dice a los colosenses. Y despojando a todos los principados y potestades, los venció públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Y despojándolos, los desnudó públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces las razones teológicas
es que se confirmó que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo. 2, se demostró que Cristo venció sobre la muerte. Y 3, se probó con las Escrituras que es un mensaje exclusivo del Evangelio. Y en el capítulo 15, para terminar, la segunda expresión que yo quería tomar en el versículo del 2 al 3, el versículo número 3 lo tomé diciendo porque primeramente os he enseñado lo primero que predicaba Pablo, pero luego dice así, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no solamente va a presentar la resurrección como un hecho atestiguado donde hay testigos, sino que Pablo va a presentar la resurrección no solamente como un hecho histórico, sino Pablo va a presentar las Escrituras como un hecho profético, conforme a las Escrituras. Tiene 2 puntos para ver ahí. Lo que se dijo, lo que los profetas hablaron de Jesús, lo que las Escrituras decían de Cristo, como un tema profético, y lo que las Escrituras actualmente sostienen. Por eso dije al comienzo, la resurrección es un mensaje exclusivo del Evangelio. Ninguna otra religión va a hablar de la resurrección. El Islam, los musulmanes, en su Corán, hablan de su profeta Mahoma, pero no hablan que Mahoma resucitó. El budismo va a hablar de Buda, el noble Buda, pero no hablan de que Buda resucitó. Y así, el hinduismo y otras religiones van a hablar de sus reencarnaciones, del nirvana, pero la única posición de fe, el único pensamiento de verdad de la fe que habla sobre la resurrección es el Evangelio. Por eso concluimos con esto. Todas las tumbas de los líderes religiosos desde siglos atrás están cavadas en la misma tierra, convertidas en huesos putrefactos, desintegradas por su descomposición del cuerpo en debilidad, deshonra y caducidad. Pero la tumba en Jerusalén está vacía. Es la única tumba que está vacía. Porque Jesús, en quien hemos creído, resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Hermano, hermana iglesia, esta es la convicción que tienes que saber. De que Cristo resucitó en cuerpo glorificado. Y que tú y yo un día seremos semejantes como Él es. Y también un día tendremos esos cuerpos glorificados con Él. Gracias, Señor. Damos gracias porque realmente su palabra tiene poder. Y quería cerrar este domingo con este mensaje de la resurrección. Lo que sucedió en Galilea, las razones por las cuales se fue. Las falsas teorías de que los discípulos lo robaron, de que las mujeres se equivocaron de sepulcro y de que Jesús quedó inconsciente y no muerto. Falsas teorías de los críticos y de la gente que no acepta la fe cristiana. Pero tú y yo hemos abrazado esta fe como única, como verdadera, como absoluta, como inigualable, porque decíamos que el Evangelio no es religión,
El Evangelio es una nueva relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien Dios lo levantó de los muertos, quien Dios lo levantó de los muertos, un hecho sobrenatural que solamente le compete a Dios. Gracias, y vamos a bendecir a Dios por medio de una oración. Señor, te agradecemos por este tiempo y este momento. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos predicar tu palabra y como testigos tuyos tenemos la responsabilidad de seguir proclamando el mensaje. Bendice a los que oyeron y en el nombre de Cristo, Señor, gracias una vez más. Amén. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, Dios los bendiga y estaremos, si el Señor lo permite, el día de mañana lunes, a esta misma hora, compartiendo el mensaje del Señor. Muchas bendiciones. Amén.